¿Sabes qué celebra la Iglesia Cristiana Evangélica el 31 de octubre? El 31 de octubre de 1517, un sacerdote llamado Martín Lutero encendió el fuego de la que hoy se llama la Reforma Protestante. Pero, ¿qué es la Reforma Protestante? Este fue más que un movimiento, fue un momento en la historia del siglo XVI que un sacerdote llamó a toda la iglesia y a sus autoridades a regresar a la palabra de Dios, a regresar a la sola Escritura. ¿Quieres conocer más de este tema y de otros relacionados? Acompáñanos a nuestro Congreso Reformados en nuestra edición Celo por la Verdad y la Piedad. Nuestro propósito este año es que conozcas sobre la sola Escritura. Acompáñanos 30 y 31 de octubre en las instalaciones de la Iglesia Gracia sobre Gracia Apopa. Estamos ubicados en el kilómetro 13,5, antigua carretera Troncal del Norte, a un costado del Colegio Carlos Pellicer, local de Ferretería Pirámide. Búscanos en Facebook como Gracia sobre Gracia Apopa. Te esperamos este sábado 30 de octubre a las 4 de la tarde y domingo 31 a las 8 de la mañana. Te esperamos. Llamado, vocación y obligación, o obligación, las tres palabras, como usted lo quiera. Se lo explico de esta manera. Esto es como en los trabajos. De repente uno anda buscando un trabajo y le llaman de un trabajo, ¿sí? Y uno se emociona, ya sea porque va a cubrir una necesidad, ya sea porque va a empezar una nueva etapa en su vida, como sea, uno se emociona y atiende el llamado. Supongamos que el trabajo es un trabajo por vocación, es decir, le gusta a usted lo que va a ir a hacer y usted está emocionado y espectacular, dice, esto me agrada, para mí va a ser una vocación más que un trabajo. Pero a medida que uno va pasando el tiempo, la misma vocación lo vuelve obligación, es decir, uno se compromete tanto con la vocación que tiene, que ya no lo hace nada más porque le agrada o le gusta, sino se vuelve una obligación agradable, ¿verdad? Como decía Pablo, el amor de Cristo nos obliga a esa obligación me refiero, a una obligación que lo lleva porque uno ama lo que está haciendo y uno se compromete tanto con lo que está haciendo. En el libro de Esdras aprendemos eso. El libro de Esdras es el segundo inicio del pueblo de Israel después del exilio, y Dios por medio de su palabra llama al pueblo. Y por medio de su palabra le entrega una vocación, pero al mismo tiempo de entregarle una vocación, le entrega una obligación de un comportamiento que debe de ser regido por la palabra de Dios. Lo que hoy vamos a aprender es que, hermano, nosotros no podemos decir estar delante de Dios si no es importante y necesaria la palabra. No puedes creer ser parte del pueblo de Dios o ser el pueblo de Dios si no tienes la palabra como estándar de vida. Y eso lo vamos a ver a la luz del texto bíblico. Así que le invito a que oremos antes de empezar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y el tiempo y la forma correcta de poder aprender su palabra. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de poder estar acá y de poder bendecir y poder exaltar tu nombre. Señor, bendice tu palabra. Bendice, Señor, esta palabra que tú has dado a nosotros. Ayúdame a mí, Señor, a ser un instrumento, Dios, y no el protagonista. A ser solo un medio, Señor, de tu voz. Y ayuda a nuestros corazones a poder recibirle de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Solo déjeme ver algo, ¿ok? Iniciemos. Acompáñeme al libro de Esdras. Vamos a estudiar Esdras. Se va a oír extraño, en una sola enseñanza, ¿verdad? Son 10 capítulos, pero es una sola historia. La historia, creo que aparece el bosquejo en la presentación, la historia se compone de esta manera. La podemos partir en dos partes que tienen subsecciones adentro. La primera parte es la primera deportación. Y luego, al llegar de la primera deportación, hay una construcción del altar del sacrificio, una construcción del templo y la dedicación del templo nuevo. Y la segunda parte inicia en la segunda deportación, que es el regreso de la ley de Dios a Israel. Le voy a contar la historia. Sé que al ver un bosquejo así uno dice, me quedé, pastor, porque yo no lo he leído para nada. Ok, pero le voy a contar la historia, no se preocupe. Esdras capítulo 1, versos del 1 al 3, si usted me acompaña en la pantalla, si usted abre su Biblia o la enciende, como usted lo desee. Dice la palabra del Señor.
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Ok, le cuento un poco la historia. El pueblo idolatró, el pueblo fue enviado al exilio babilónico. Babilonia ya no existe, Persia ahora es el imperio dominante, ahora está Persia bajo todo. Pero cuando llega el rey Ciro al poder, Dios, usando su total soberanía, usando su libre poder y su libre voluntad, coloca en el corazón de Ciro el poder dejar ir libre al pueblo después de 70 años de cautiverio. Me voy a detener aquí un poco. De hecho, es tan importante el reino Persia, porque a partir de esto, de que él deja ir al pueblo de Israel fuera y a las otras naciones que tienen bajo su dominio, es que empieza esta línea de los derechos humanos. Así que esta parte en la historia universal es importante, pero más aún en la historia cristiana. Sigamos. Ahora, a ese justo momento, Dios inclina el corazón de Ciro para que el pueblo salga. Y el pueblo sale de Babilonia, rumbo a Jerusalén, específicamente a Judá. Ellos van, aquellos que voluntariamente quieren ir, no es una obligación, porque algunos deciden quedarse, como lo podemos ver a lo largo de todos estos libros, pero los que deciden ir son censados y van camino a Jerusalén. Lo interesante es que ellos no salieron pobres de ahí. Ellos no salieron sin nada, a pesar de ser esclavos en una nación extranjera, a pesar de vivir ni modo subyugados en el exilio. Ellos no salieron pobres. Al igual, y solo recordé la historia de Egipto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con las riquezas de Egipto. Ahora el rey Ciro le pide a todo su imperio que aquel que voluntariamente quiere ayudarles, les ayude, y él mismo va a dar todas aquellas cosas que Nabucodonosor capturó de ellos, todos los utensilios del templo, todas sus riquezas, se las devuelve. Y ellos, a pesar de que fueron y vivieron como esclavos exiliados, ahora salen como ricos dueños de su propia tierra, de Babilonia, y llegan a Jerusalén. Así que ellos llegan y tienen todo lo necesario para construir o reconstruir no solo el templo, sino la ciudad misma y las murallas. Una vez llegados, ellos inician la reconstrucción. Esdras capítulo 3, acompáñenme por favor. Dice: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocausto. Y vea, esta frase es importante: como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Me voy a detener. Mire, si usted se fijó también en el capítulo 1, en el versículo 1, hay una frase que dice que no solo hizo pregonar su palabra, sino también la puso por escrito. Y es que uno de los énfasis de Esdras es lo escrito. El reino Persia se caracteriza por eso, por tener todo escrito en aquella ley que usted le debe haber oído alguna vez, la ley de los medos y los persas. Y una vez escrito y sellado, nadie puede mover ni nadie puede retractarse de esa ley. Sí, ahora bien, ¿por qué hago el énfasis? Porque esa justamente es la intención del autor. Que usted pueda ver que ellos van a empezar a vivir conforme a lo que está escrito en la ley. Que fue lo que ellos dejaron lo que sus padres dejaron, y por eso están en el exilio. Por eso podemos ver que la intención de él es que ellos ahora regresan y llegan temerosos, porque llegan después de estar castigados, por así decirlo, y vamos a construir el altar. Ok, pero no podemos construir cualquier altar. Debemos de construir el altar de acuerdo a lo que la ley de Moisés dice. Y lo hacen. Una vez hacen el altar, ellos vienen, sacrifican, y de esa manera restauran la adoración del pueblo para con Dios, y empieza la construcción del templo. Ellos empiezan a poner el templo, y hay un pasaje icónico que entre lo que
muchos de los que van ahí nacen en Babilonia. El mayor va a tener 70 años y hacia abajo todos los demás. Pero hay personas que salieron de Judá, llegaron a Babilonia en el exilio y ahora tienen la oportunidad de volver a llegar. Ellos sí vieron el templo de Salomón, un templo espectacular. Pues la fracción que es un icono en este libro es que mientras ellos colocaban los cimientos del nuevo templo, las columnas, las bases, muchos se alegraron porque el templo representaba la presencia de Dios, pero otros lloraron porque no era igual de esplendoroso que el templo construido por Salomón. A ese punto, de nuevo, vemos que ellos lo hacen y hacen la dedicación del templo como está escrito. De hecho, ellos para dedicar el templo lo que celebran es la Pascua. Sí, porque están en un mismo escenario. Ahora vienen de una nación extranjera y van a su propia tierra, la tierra que Dios les prometió, a dedicar el templo, es decir, a dedicar que tienen la presencia de Dios en medio de ellos. Y celebran la Pascua como está escrito en la ley de Moisés. Y van al pie de la letra. El Dios de los profetas y de sus padres, durante el exilio, Él no estaba con ellos. Pero ahora después, representado en el templo, ahora Él vuelve y está con ellos, y eso es la alegría más grande que ellos tienen. Así se compone la primera parte del libro. A esa altura, entonces inicia la segunda deportación. En la historia es conocido así. En esta segunda deportación aparece el nombre del que lleva el libro, que es el sacerdote Esdras. ¿Quién era este sacerdote Esdras? Acompáñeme a Esdras capítulo 7. Esdras era una persona singular, ¿sí? Es decir, era alguien necesario en la historia y era alguien que hacía encajar las piezas perfecto. ¿Por qué? Por lo que él era y lo que él hacía. Versículo 1 del capítulo 7 dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serai, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitod, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merairot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finnes, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Es interesante esta línea porque lo que el autor, y me voy a detener, se cree que es el mismo Esdras. En lo personal creo que no, otros autores dicen que no, que es alguien que está escribiendo sus memorias, ¿sí? Las cosas están pasando y alguien está escribiendo lo que está pasando en memoria, como en los libros de las crónicas de los reyes, similar a eso. En este caso, el autor del libro desea que usted y yo podamos ver una cosa, que Esdras es descendiente del primer sumo sacerdote ordenado por Moisés y que él sigue la línea, por lo cual tenemos un sumo sacerdote real, verídico, de la línea original. No era cualquier persona. Además, él era preparado. Versículo 10 del capítulo 7 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él era un escriba, él podía escribir, podía leer, podía entender, porque su vida la había dedicado a inquirir en la ley de Dios, la había dedicado para cumplirla y había dedicado su vida para enseñarla. Eso solo me acuerda del apóstol Pablo, cuando Pablo escribe a los colosenses y él dice que su labor y por lo que él trabaja y lucha todos los días es proclamar, aconsejar y enseñar la ley de Dios también. Y estamos viendo lo mismo, estamos viendo casi que la misma historia, las mismas intenciones. Lo que nos debe quedar claro es que este señor ahora que aparece a escena y que va a viajar hasta Israel, enviado por el rey Artajerjes, lleva un propósito. ¿Cuál es? Cumplir la ley de Dios, hacerla cumplir y enseñarla. ¿Sí? Esdras hace el viaje y al llegar a Jerusalén pasa algo. Y aquí es donde empieza lo más detallado de lo que vamos a estudiar. Cuando él llega a Jerusalén encuentra una situación que no es grata a él. Y ahora debe de hacerse algo conforme a la ley de Dios. Acompáñeme a Esdras capítulo 9. Antes de leerlo, yo quiero que tenga en su mente la idea que lleva el libro. El primer grupo de deportados tiene como fin ahora, después obviamente de estar en el exilio siendo castigados, tiene por intención vivir conforme a la ley de Dios. Eso es lo que ellos quieren. Ya no lo quieren hacer
mal, ya no quieren fallarle a Dios, Dios ya está en medio de ellos de nuevo, así que no, hay que hacer las cosas bien. Y ahora Dios mueve a Esdras del imperio Medo Persa, lo trae a Jerusalén y a Judá para que él coloque jueces, coloque gobernantes y enseñe la ley de Dios. Capítulo 9, verso del 1 al 3, dice: acabadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La deportación primera, la construcción del altar, la construcción del templo, la edificación y la llegada del último grupo de deportados. Acabadas todas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y las manos de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Qué fue lo que pasó? Pecaron. El pueblo pecó de nuevo. El problema en esta narrativa es que hay pecado, y el pecado es el mismo de hace 70 años atrás. Esto es lo que lo hace difícil la historia y lo que lo hace interesante. Esdras en el versículo 2 dice que el pecado, el problema era, le dicen a él, porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Cuál es el pecado? La contaminación, es decir, se mezclaron en matrimonio con otras naciones. Pastor, pero que Dios no avala el matrimonio. Sí, pero el problema no era solo el matrimonio. En este caso, de hecho, el problema no es el matrimonio. El problema es lo que los matrimonios de ellos les hacen hacer. La pregunta es, ¿y ellos cómo llegaron a esta conclusión? ¿Cómo llegaron a la conclusión, después de 70 años en el exilio, que casarse con moabitas, con egipcios, con cananeas, con otras mujeres, o tomar de ellos hijos para sus hijas, o hijas, o mujeres para sus hijos, cómo llegaron a esa conclusión de que eso era pecado? ¿Cómo entendieron eso? Por la ley de Moisés. Recuerde algo, ellos tenían el deseo genuino de querer hacer las cosas de acuerdo a Dios, de acuerdo a su voluntad. Así que fueron a la ley del Señor otra vez, fueron a la palabra escrita y encontraron el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No recuerdo si está ahí, déjeme leérselo. Éxodo 34:15 dice: por tanto no harás alianza con los moradores de aquellas tierras, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás sus sacrificios. 16. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y en Deuteronomio repite la misma ley. ¿Cuál es el punto en esto? Es muy simple. Ellos llegaron, y el deseo de ellos era hacer las cosas conforme a Dios, conforme a su voluntad, como es el deseo de todos nosotros acá. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos agradar a Dios. ¿O no es así, hermano? ¿Acaso usted no está aquí por el deseo de agradar a Dios? ¿No está aquí por el deseo de serle grato a Él? Claro que sí. Cuando ellos ven en la palabra escrita, en la ley de Dios, que lo que hacían era pecado, se dan cuenta que no están viviendo vidas agradables a Dios. Y se dan cuenta que ahora tienen un problema. ¿Sabe cómo hicieron eso? Ellos se han acercado con sus vidas a Dios por medio del templo, por medio de la palabra escrita dicha por los sacerdotes. Y esta ahora se está volviendo su estándar de vida. Los llamó, les dio vocación, y ahora sienten una obligación de hacer las cosas bien. Porque eso es el llamado de Dios. Dios te llama, te da vocación de cristiano, pero te fuerza con amor y te obliga con amor a hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Lo interesante es esto, que la razón número 2 por la que ellos lo sabían
era porque la razón de estar 70 años en Babilonia fue la misma razón. ¿Se acuerdan ustedes de Salomón? Salomón vino y se casó con la reina de Saba, vino y tomó mujeres, tenía miles de mujeres. Y lo que las miles de mujeres hicieron fue trastornar su corazón e inclinarlo a dioses vanos. Y a partir de ahí, Israel se volvió idólatra todo el tiempo. Y a raíz de su idolatría, ellos van al exilio. Así que lo que ellos están haciendo es, como dice aquella canción de años atrás, tropezando con la misma piedra, hermano. Ellos se están volviendo a equivocar de la misma manera. Piense, hermano, sabiendo lo que sabemos hasta ahorita de lo que hemos leído de Esdras, ¿qué debe de hacer el pueblo? ¿Qué es lo que deberían de hacer? Esa es la pregunta a contestar. Hermano, yo no sé si usted cocina, todos tienen cara de que pueden cocinar. Bueno, algunos, sí, algunos que quizás no. Pero pensemos, de repente usted viene y empieza, vamos a hacer un platillo de El Salvador sencillo. Vamos a hacer sopa de frijoles. Viene usted, pone, no hay donde perderse, el agua, frijoles, hay que limpiarlos antes para que quitar las piedras y a hervir. Le pone un par de cabezas de ajo y eso es lo más básico, ¿sí? Los empieza a hervir y de repente usted dice, no, quizás puede hacer un poquito ya de frijoles fritos para la cena, como el todo salvadoreño, no ha almorzado, pero él está pensando en cenar. Saca los frijoles, los pone, los licúa, los muele como usted quiera, los tira a la sartén, pero usted en vez de agarrar la botella de aceite, toma una botella de vinagre. ¿Cómo van a saber los frijoles? Horribles, o sea, eso va a estar feo, ¿sí? Y usted va a decidir botarlos. ¿Pero qué va a hacer para arreglar el problema? Voy a quitar la botella, bendita botella de aceite, de vinagre de ahí, voy a dejar la botella de aceite porque con aceite se fríen. ¿Me doy a entender? Si usted reconoce el error, usted fácilmente lo cambia. Ya no le pone vinagre y le pone aceite. ¿Cuántos, cuando usted o yo, según la palabra, tenemos o poseemos una práctica pecaminosa, como no congregarnos, no diezmar, no evangelizar, no hacer discípulos, no servir? ¿Qué debe de hacer, hermano? Según la palabra. Ese es el dilema que ellos tienen ahora. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos de hacer? Cuando Esdras oye eso, él dice la palabra que él se rasgó sus vestiduras y se arrancó pelo y barba. Yo no tengo ninguna de las dos cosas, pero le vamos a pedir a Marito que lo haga. ¿Está bien? Que se arranque el pelo y se arranque la barba. ¿Dolerá o no lo dolerá, hermano? O sea, no crea que agarró 3 pelitos y se los arrancó, ¿verdad? Se agarran el pelo literal y los jalan, se agarran las barbas y las jalan. Probablemente hasta sangrado terminó este hombre. En humillación, en indignación por el pecado del pueblo, y se sienta a orar. Y él empieza a orar porque no, o sea, estamos mal. Estamos haciendo las cosas mal otra vez. Estamos haciendo y cometiendo el pecado que hace 70 años atrás Dios nos castigó por este mismo pecado. Me voy a detener otra vez. Nunca ha pensado eso en su vida, hermano. Nunca ha visto esos ciclos de que de repente y otra vez caí en la misma cosa. Lo mismo me volvió a pasar. Tomé las mismas decisiones y el ciclo empieza. Y siempre dice, no, ya no me volveré a equivocar. Y se presenta el mismo tema en diferentes circunstancias y otra vez se vuelve a equivocar y se vuelve a equivocar. Eso están haciendo ellos. Ellos empiezan a ver que el ciclo se está repitiendo porque tienen el templo, pero sus mujeres tienen a sus dioses. Tienen la presencia de Dios y sacrifican, pero sus mujeres e hijos están aprendiendo también a sacrificar a otros dioses en esta misma tierra. Y les dicen, por eso nos castigaron la última vez. Entendamos, Señor, estamos pecando. Viene Esdras y ora. Acompáñenme a leer, por favor. Esdras 9, del 7 en adelante, dice: desde los días, él está orando, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado
y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha sido la misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar a nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos a Dios? ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que escribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de los que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la deis por heredad a vuestros hijos para siempre. Versículo 15. Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, pero no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Él viene y él ora, él está orando en voz alta y está llevando esa secuencia. Nos castigaste por esto, ahora nos has dado misericordia y ahora volvemos a equivocarnos de la misma manera. Por esta razón, dice él, estamos delante de ti, pero no frente a ti. Es como que él, imagínense esto, es como que él estuviera orando frente al templo, pero en la calle, afuera, ni siquiera en el atrio. Él está diciendo: he venido delante de ti, he venido a estar frente a ti, pero no puedo entrar en tu presencia. No puedo, porque hemos pecado. Me siento mal, me siento ignorante porque vine y cometí el mismo error por segunda vez. No puedo hacer eso. Perdónanos. En lo que él está orando y en lo que, pues sí, todo el pueblo está pensando qué hacer, se levanta un grupo. Vamos a ir aterrizando. Capítulo 10, versículo 1 al 4 dice: mientras oraba Esdras y haciendo confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, de hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Senaquerías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza. A pesar de que nos equivocamos, estamos a tiempo. Hay esperanza para nosotros. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál debería ser la esperanza de ellos? Lo único que les puede salvar es el arrepentimiento ahora. Es lo único. Es arrepentirse y pedirle perdón a Dios de verdad de lo malo que lo han hecho. Y eso es lo que ellos quieren hacer. Versículo 3 y 4 dice: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Escuchen lo que van a hacer: que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¡Qué terrible! Hágase conforme a la ley. No tenemos nada que pensar, no tenemos nada que decir. Y ellos todavía vienen y, teniendo bien resuelto lo que quieren hacer, le dicen a Esdras: Esdras, levántate, porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Qué terrible la resolución de estas personas que temen a Dios, que quieren vivir de acuerdo al estándar de la palabra. A nuestra mente es terrible la decisión, pero a la palabra es la mejor y única decisión que pueden tomar.
obedecer la ley y hacer que sus vidas peguen conforme a la ley. Así que Esdras se levanta y dice, verso 10 al 12 del capítulo 10, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos del pueblo, de los pueblos de la tierra, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijo en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Y ellos se comprometieron a dejar a sus mujeres, a apartarse de los pueblos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué se comprometieron a eso? Por una sola razón, hermano: porque la ley así lo pedía y lo decía. Es que era irónico tener el templo de Dios, tener la presencia de Dios, pero seguir pecando de la misma manera como había sido, por la cual habían sido castigados antes. Era ridículo hacerlo. Por eso, el que se acerca a Dios se alumbrará su pecado, hermano, y él debe de actuar conforme a la palabra. ¿Sabe cómo termina el libro? Estaban ellos tan comprometidos con la nueva reforma del pueblo de Israel, que en el capítulo 10, en los últimos textos, usted lo puede ver en su Biblia, ellos hacen una lista con nombre de quienes habían pecado y de quienes se habían arrepentido. Y despacharon a sus mujeres. Y el libro termina así. ¿Cuál es la intención entonces del libro? ¿Qué es lo que su audiencia original está oyendo? No pensemos en la audiencia original como los que lo están viviendo. No, esto es un libro de memorias. Tiempo después lo oirá mucho el pueblo, lo oirán los hijos de todos los que están reconstruyendo la ciudad. ¿Y qué deben de pensar? ¿Qué deben de meditar? Que cuando te acercas a Dios, la escritura, la ley escrita, se vuelve el estándar y ella dicta la forma en la que hay que vivir y hay que hacer las cosas. Eso enseña. Esdras enseña de que si tú te quieres acercar a Dios, tienes que poner la palabra como tu guía, y debes de poner la palabra como tu forma de vivir y como tu forma de hacer las cosas. No hay otra forma. La palabra escrita. Esa es la forma. No podemos pretender, hermanos, volver a la adoración a Dios, llamarnos hijos de Dios, llamarnos parte de la iglesia, sin volver a las escrituras. No podemos. Y ese fue el grito de los reformadores: volvamos a la palabra. Ellos nunca quisieron dividir la iglesia como ahora está dividida. Simplemente el deseo de ellos era: volvamos a la adoración, volvamos y seamos la iglesia, volvamos y llamémonos pueblo de Dios, pero volvamos a las enseñanzas de los apóstoles, volvamos a las escrituras como la única forma de hacer las cosas y como la única forma de vivir. Hay que acercarse a Dios es pedir que su luz nos alumbre, y al alumbrar su luz, nuestro pecado será descubierto. Pero al ser nuestro pecado descubierto, la misma escritura nos dará la respuesta para saber qué hacer para limpiarnos. Es que esto es como lo dijo Pablo: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron el ¿qué más? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y ellos no querían ser reprendidos. Pero el que estudia la palabra, el que le estudia conciencia, hermano, verá primero que su pecado abunda en medio de él. En su vida el pecado es desastroso y grande y abominación a Dios. Pero también verá la palabra como el agua limpia que puede lavarle de sus pecados. Por tanto, hermano, yo no quiero que tú pretendas estar con Dios, que tú pretendas tener comunión con Dios o ser llamado parte del pueblo de Dios, si no tienes como fuente de autoridad para tu vida
a la sola Escritura. No puedes. No te engañes. Si la sola Escritura no guía tu forma de vivir, no guía tu forma de hacer, no pretendas acercarte a Dios entonces. Porque estarás amando a Dios por 5 minutos y postrándote ante el diablo por 23 horas. Si te acercas a Dios, te acercas a la Escritura como la única fuente de autoridad. Y haz entonces como Israel y da un giro y cambia todo. Pero es que es difícil, pero es la forma. Por eso es importante, reformados, para que tú puedas aprender celo por la verdad y por la piedad. Si durante todos estos años de cristiano, entre comillas, usted no ha dedicado tiempo de calidad a estudiar la palabra y a profundizar en ella, usted no sabe si está viviendo en pecado o si su vida está agradando a Dios. No sabe, porque no hay luz, porque ella es luz a nuestro camino. No sabes si las relaciones que tienes o pretendes tener glorifican a Dios o no. No sabes si la vida que estamos llevando agrada a Dios o no la agrada. No sabes si Dios aprueba tu estilo de vida o si Dios no lo aprueba, tu forma de vivir. No sabes si Dios aprueba tu cristianismo o no. Y ten cuidado, porque puedes pensar, no, pastor, yo he tomado la sola Escritura al pie de la letra. Déjame decirte que si has tomado al pie de la letra, sin el poder del Espíritu y sin la guía del Espíritu Santo en tu vida, has tomado la sola Escritura como al pie de la letra, tú terminarás como un fariseo, que irónicamente empezaron ahí. Es que no puedes dejar a Dios de lado, ni su Espíritu, mientras tienes a la palabra como fuente de autoridad. Solo la Escritura podrá responder a estas preguntas. Yo no la entiendo, pastor. Es que para usted es fácil decir porque usted la entiende, usted la estudia. Hermano, la Escritura es clara. Usted lo aprenderá en uno de los talleres, la claridad de la Escritura. La Escritura es clara. No hay donde perderse. Después estamos pensando hacer grupos para que usted pueda aprender a estudiar la Escritura. ¿Sabe cuál es la buena noticia en medio de esto? Que aún hay esperanza. Esdras 10 del 2 dice: entonces respondió Senaquerías, hijo de Geliel, y los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Hermano, si ahora usted ha dicho, ok, pastor, estoy mal, yo la Biblia ni al culto la traigo, pues no, a saber dónde la tengo. O quizá la tiene y de adornos en unas libreras. Está bien, hermano, aún hay esperanza. Porque así como la palabra escrita condena al pecado, también la palabra escrita da esperanza y limpia al pecador de su pecado. Así que hay esperanza. Jesús, quien es la palabra hecha carne, es nuestra esperanza. Esa esperanza no avergüenza, hermano. Esa esperanza no miente. Esa esperanza consuela. ¿Y cuál es la esperanza? Que Él perdona por medio de su sacrificio en la cruz todo el pecado. ¿Y por qué está tan seguro de eso? Porque así está escrito. La esperanza es que su alma no verá sufrimiento al morir, sino consuelo. Que su alma, cuando cerremos nuestros ojos a esta realidad, los abriremos en su presencia y seremos consolados y habrá descanso, como lo aprendimos el martes. Que resucitaremos en el día postrero y no veremos jamás la muerte, hermano. La esperanza es que si nos arrepentimos hoy genuinamente, Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad y nos guardará sin caída hasta el día señalado. Esa es la esperanza que vemos. ¿Por qué está tan seguro, pastor, de esa esperanza? Porque está escrita. Porque por ella fuimos llamados. Porque por ella se nos dio vocación y ella misma nos obliga a vivir así. Así que, hermano, aún hay esperanza. Y la esperanza es la misma. Hagámoslo más práctico. Entienda, mi único fin en esta mañana es que usted pueda tomar una decisión de vivir conforme a la Escritura,
Si la Escritura dice, hágalo. Si la Escritura lo menciona, a ojos cerrados, hermano, piense y valore la Escritura, porque es palabra de Dios. No es de hombre, es de Dios. Observe, Salmo, eso se lo puede al pie de la letra, espero que no lo haya dejado abierto en su casa. Salmo 91 del 1 al 5 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Le voy a hacer una pregunta. ¿Lo cree, hermano? Estas cosas no es fácil creerlas. Estas cosas venimos y las creemos y decimos sí. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Pero lo que el salmista está infiriendo es más allá. Lo que él está diciéndole a Israel es: entiendan, el que quiere vivir en días seguros, el que quiere ser rescatado de la saeta del cazador, el que quiere evitar peligros, debe de hacer una cosa. ¿Cuál? Habitar bajo la sombra del omnipotente Dios. Simple. ¿Quiere evitar todo eso? Créale a la palabra. Vuélquese a la palabra. Vea si usted realmente está habitando bajo la sombra del omnipotente, o bajo la sombra de un médico, o bajo la sombra de una cuenta de ahorros, o bajo la sombra de un hogar, de algo que le da seguridad porque en cualquier momento lo puedo vender y resuelve un problema. ¿Bajo qué sombra habita usted? La palabra y el salmista nos dicen: solo el que habita bajo la sombra del omnipotente. Solo Él. Nadie más. Así que la aplicación del Salmo, que tiene que ver con creerle a la verdad bíblica, es que usted debe de confiar la crianza de sus hijos a la palabra. Debe de confiar la edificación de su matrimonio a la palabra escrita. La edificación de sus relaciones a la palabra escrita. La edificación de sus amistades a la palabra escrita. La resolución de sus problemas a la palabra escrita. Toda su vida usted debe de confiarla a la palabra escrita. Eso es lo que Él está pidiendo. Porque el que confía en la palabra escrita es como el que habita al abrigo del Altísimo y morará seguro bajo la protección del Omnipotente. Por eso Él dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así que, hermano, sus problemas no son dinero, sus problemas no son salud, no es trabajo. Ese no es su problema. Su problema es la cosmovisión con la que usted ve al mundo, que no es una cosmovisión basada en las Escrituras. No lo es. No lo es. Le voy a contar algo, me da un poco de pena, pero la pena es orgullo y el orgullo es pecado, ¿verdad? Así que hay que rectificar eso. Creo que ya se los he contado algunos. Hoy que estamos en este proceso del tercer bebé, hace meses atrás, que estábamos en pláticas de esto con mi esposa, un día me levanté en la mañana y le digo: quizás no deberíamos de tener un bebé. Le digo: ¿por qué? Me dice. ¿No quieres tener? Mira qué bonito se mirarían los 3 niños ahí jugando con la perra en el gran relajo que tienen ahorita. No, es que no es eso, le digo. No es las desveladas, le digo, no es eso, es el dinero, le digo. No, le digo, te podés imaginar, le digo, pagar 3 matrículas, le digo, comprar 2 botes de leche a la semana, uno de Lucas porque él todavía está en eso, y el del chiquito, le digo, y las encima del otro, y los gastos médicos. No, le digo, cama, cuartos, arreglar los cuartos para ellos. No, y entré en mi crisis, hermano. Y ella lavando plato. Ajá, me dice, ¿y entonces cuál es tu problema? Y no te estoy diciendo, pues, le digo, que no entendés, mujer, le digo. El dinero es el problema, le digo. No, le digo, no, si me preguntás, no. Apenas y sentimos que respiramos, no, le digo, no se puede. Y me hizo una sola pregunta, me hizo: ¿y cuándo tú has pagado? Me dijo. ¿Acaso no es Dios el que siempre nos ha sostenido? Y me cayó la boca, hermano. Ya no hay que decir. No me digas nada, le digo. Espérate, le digo. Estoy procesando la información, le digo. Si yo no le creyera la sola Escritura, cuando dice
que bienaventurado es el que llena su aljaba de hijos. Cuando dice que así como en vano es que el guardia vigile sin que Dios no cuide, yo le digo, tenés razón, le digo, es una crisis carnal, le digo. Yo sé que la Biblia dice que Él suplirá mis necesidades. Yo sé que la Biblia dice que no hay justo que mendigue pan. Yo sé que la Biblia dice que herencia del Señor son los hijos. Yo sé que si tenemos hijos es porque Dios quiere, y tendremos lo que Dios quiera. Era un problema de cosmovisión carnal, pero la Escritura dice, a eso se refiere, a eso me refiero yo. La Escritura dice. Mire lo que dice el Salmo 130, del 1 al 8. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere, oh Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Así que no hay pecado tan grande que Dios no pueda redimir. Pero su esperanza debe estar en Él. Su esperanza debe estar en la Escritura misma. Por eso el salmista en sus últimos capítulos termina diciendo en el Salmo 146:5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en su Dios, cuya esperanza está en la palabra escrita. Bienaventurado Sara. Póngase de pie, hermano, por un momento. Debes de entender una cosa entonces. No puedes pretender estar con Dios, tener comunión con Él, ser llamado parte del pueblo de Dios, si no tienes por fuente de autoridad para nuestra vida a la sola Escritura. No puedes. Por eso, mi única aplicación y llamado es uno: guíe su vida bajo la verdad, hermano, bajo la verdad de la Escritura. Si la Escritura dice que hagamos, hacemos. Si la Escritura dice que callamos, callamos. Si dice que demos, damos. Si dice que hablemos, hablamos. Así que confiemos en Él, que es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermano, si ha pecado, no se resista más. Confíe en Él, pida perdón y acérquese a la sola Escritura. Amén. ¿Sabes qué celebra la Iglesia Cristiana Evangélica el 31 de octubre? El 31 de octubre de 1517, un sacerdote llamado Martín Lutero encendió el fuego de la que hoy se llama la Reforma Protestante. Pero, ¿qué es la Reforma Protestante? Este fue más que un movimiento, fue un momento en la historia del siglo XVI que un sacerdote llamó a toda la iglesia y a sus autoridades a regresar a la palabra de Dios, a regresar a la sola Escritura. ¿Quieres conocer más de este tema y de otros relacionados? Acompáñanos a nuestro Congreso Reformados en nuestra edición Celo por la Verdad y la Piedad. Nuestro propósito este año es que conozcas sobre la sola Escritura. Acompáñanos 30 y 31 de octubre en las instalaciones de la iglesia Gracia sobre Gracia Apopa. Estamos ubicados en el kilómetro 13,5, antigua carretera Troncal del Norte, a un costado del Colegio Carlos Pellicer, local de Ferretería Pirámide. Búscanos en Facebook como Gracia sobre Gracia Apopa. Te esperamos este sábado 30 de octubre a las 4 de la tarde y domingo 31 a las 8 de la mañana. Te esperamos.